Cordial saludo, les voy a presentar unidad 2, fase 4, socialización de la propuesta de planificación, gestión de seguridad en TIC, sistema de gestión de seguridad de la información, Contraloría General de la República. El grupo está conformado por William José Clavijo, Germán Andrés Gutiérrez, Jairo Antonio García Barreto, Joaquín Enrique Leal Abril y quien les habla Juan Manuel Ducuara. Directora del curso Diana Marcela Cardona Román. En el desarrollo del curso de gestión de seguridad en TIC, enmarcado en la maestría de gestión de tecnologías de la información, el cual tiene como objeto fomentar las competencias necesarias para construir una propuesta de valor en una empresa o en un ámbito real de gestión, mediante la aplicación de un ejercicio como gestor de la seguridad de la información que implica la implementación de estrategias que cubran los procesos de la organización, en los cuales la información es el activo primordial, por lo que en esta unidad de estudio se propone que una empresa o un ámbito real donde pueda implementar el sistema de gestión de seguridad TIC. Este presente trabajo se continuará el análisis de la empresa escogida, como es la Contraloría General de la República, que es una empresa del Estado, el cual, utilizando la metodología de aprendizaje basado en proyectos, en donde se llevará a cabo la definición de la segunda fase, dentro del ciclo de desarrollo DERMIN. Se evaluará los riesgos identificados en la fase anterior y a través de la lista de chequeo y el desarrollo de la metodología de gestión de riesgo, tomando como referencia la ISO 27005. ¿Cuál es la metodología que nosotros estamos desarrollando en este momento? Con la finalidad del cumplimiento de la metodología se debe cumplir los siguientes pasos. Primer paso, de acuerdo a la lista de chequeo, se procede a determinar los riesgos en la matriz de riesgos diseñada. Paso 2, basando en la matriz de riesgos seleccionada, al igual de la información suministrada por la lista de chequeo, pues se procede a crear las tablas en las cuales se aplica la entidad seleccionada para que este caso es práctico de la Contraloría de la República. Entonces, en este nosotros tenemos tabla de resultados de la lista de chequeo por dominio, tabla de porcentaje de cumplimiento por objetivo control, tabla de riesgo, descripción de riesgo. Y paso 3, determinar el nivel de riesgo que se cataloga como alto riesgo con el resultado de riesgo y se construye la tabla de resumen de los riesgos que han sido encontrados. Entonces, como vemos acá, vemos el nivel de riesgo que es nuestra propia elaboración del grupo. Entonces tenemos el nivel de riesgo y la descripción: alto leve, sin riesgo; alto moderado, riesgo muy bajo; alto crítico, riesgo bajo; medio leve, riesgo medio bajo; medio moderado, riesgo medio; medio crítico, riesgo moderado; bajo leve, riesgo alto bajo; bajo moderado, riesgo alto medio; y bajo crítico, riesgo muy alto. Entonces, como dijimos, en la tabla muy extensa, vamos a explicar un momento un pedazo de esa tabla que nosotros hicimos. Entonces, distribución de riesgo encontrada en el dominio 5. ¿Qué nosotros comenzamos a hacer en esa tabla? Entonces encontramos la lista de chequeo, que es la política de seguridad de la información, el dominio ISO 20002, el objetivo de control, el nivel de riesgo y el tipo de la clasificación de riesgo. Entonces tenemos el ISO 2020-02, encontramos la política de seguridad, identificador de dominio, que es el D5. 5.1, dirección de alta gerencia para la seguridad de la información, identificación y control. Entonces tenemos la sigla OC 5.1, 5.11, política de seguridad, evidencias relacionadas, que le controlamos como EB1. Seguimos en la evaluación de control y identificador de riesgos. Entonces aquí, en esta evaluación de control, existe una política de seguridad para la información aprobada por la dirección pública y comunicada por los empleados, donde la encontramos en R1. ¿Cuál es la tabla que hicimos nosotros que dijimos anteriormente? El cumplimiento de los objetivos de control, o sea, el 5. Entonces tenemos la lista de chequeo, política de seguridad de información, tenemos las mismas estándares, pero lo último cambia, es que es el valor porcentual de cumplimiento de control. Entonces, entre eso tenemos política de seguridad, identificador de 5, dirección de alta gerencia para el seguridad de información, identificador de la lista de chequeos, LC1, y política de seguridad de información, si está avalado, qué porcentaje está avalado de dicho objetivo de control. Analizar y evaluar los riesgos. Haciendo referencia a la NTC 2005, la cual se publicó en el 2009, se proporciona directrices para la gestión del riesgo en la seguridad de la información en la organización, dando soporte particular a los requisitos de un sistema de gestión de seguridad de la información, SGSI,
de acuerdo con la NIT 20001 del 2005. Como vemos acá, vemos cómo se está distribuido los dominios, riesgos y controles, política de seguridad, documentación de la política de seguridad R1 y hasta la R16, dando la probabilidad de existencia de control, el impacto en activos y la matriz de riesgo. Entonces vemos los riesgos, que es bajo, riesgos, los diferentes tipos de riesgos. Establecimiento del SGSI para la Contraloría General. La Contraloría General de la República es un organismo de gobierno de carácter técnico con autonomía administrativa y presupuestal que ejerce el control fiscal del Estado y no hace parte de ninguna de las ramas del poder público. Es considerada el máximo órgano de control fiscal del Estado. Su propósito está ejercer la vigilancia de la gestión fiscal del Estado y ejercer el control posterior sobre las cuentas de cualquier entidad territorial, ejercer funciones administrativas y financieras propias de la entidad para el cabal cumplimiento y desarrollo de las actividades de la gestión del control fiscal. La misión es ejercer el control y vigilancia fiscal a los recursos públicos de forma oportuna, independiente y efectiva, garantizando la participación activa de la ciudadanía y la articulación regional con base en el conocimiento y la tecnología que contribuya al desarrollo sostenible y al cumplimiento de los fines esenciales del Estado. Los valores éticos de la Contraloría están competencias, honestidad, lealtad, imparcialidad, transparencia, respeto, objetividad, compromiso. La Contraloría General de la República se organiza en dos niveles: el nivel central, las dependencias con sede en Bogotá, y el nivel desconcentrado son las dependencias ubicadas fuera del Distrito Capital. Mapa de macroprocesos. Dentro del sistema de gestión del control interno se encuentra el mapa de macroprocesos de la entidad, procesos, procedimientos y elementos que lo soportan, por el cual se determinan los grupos de interés sobre los cuales la Contraloría General tiene incidencia, así como también los clientes o grupos de valor a quienes la Contraloría debe dirigir sus productos y servicios, como son la ciudadanía y el Congreso de la República. Dentro del alcance se encuentra el proceso 04.1, que es el proceso auditor, cuya finalidad es vigilar la gestión fiscal y el control de resultados de las entidades y o particulares que manejen fondos o bienes públicos o recursos que por su naturaleza jurídica así sean considerados. Descripción de los activos. Los activos físicos están las edificaciones, en la cual cuenta con 32 sedes, una en la sede central en la ciudad de Bogotá y 31 en las sedes capitales del país. El activo tecnológico está la infraestructura de conectividad, donde cuenta con un centro de datos de modalidad de colocation, aloja la infraestructura que permite habilitar los servicios requeridos para la operación de los sistemas aplicativos o herramientas tecnológicas. Y están los sistemas de información, está el SICA, está el CIGEP, está el CIRESI, CIREF, CIBOR, CIGEDOP, Cactus y el SAP-ERP. Bueno, a continuación vamos a ver el enfoque de evaluación de riesgo de la organización. Lo primero que vamos a hacer es, primero, observar cómo se realizó la metodología de análisis de riesgo, la cual parte de una vez establecido el contexto de la organización, se hace una identificación de riesgo, la cual consiste primero en identificar los activos de la organización y se identifican sus respectivas amenazas y vulnerabilidades con los cuales se puede hacer una estimación de los riesgos, es decir, mirar la ocurrencia de esas
de esas amenazas, la probabilidad de ocurrencia, así como el impacto. Una vez estimado este riesgo, se hace una identificación de riesgos y estos se valoran y se crean unos niveles de riesgo y unos criterios de aceptación, los cuales deben ser tratados o aceptados. Vamos a ver a continuación cuáles son los criterios de aceptación y niveles de riesgo. Una vez se realiza toda esa valoración de riesgos, se obtienen estos niveles de riesgo que pueden ser muy altos, altos, medios o bajos. Los dos primeros son riesgos que son inaceptables, es decir, que la organización no acepta estos riesgos y se deben tomar medidas, en este caso los que son muy altos, que son medidas inmediatas, y para los que son altos, son medidas pues se deben tomar lo antes posible. Al igual, vemos también existen los niveles medios, los cuales se encuentran en clasificación tolerable o aceptable, y esto de nivel medio pues se observa que necesitan incluirse dentro de los planes o presupuestos de la organización para poder ser tratados. Y hay unos criterios que son bajos, los cuales son también aceptables, y algunos se pueden implementar medidas o no, de acuerdo a su criticidad. Bueno, entonces a continuación vamos a ver la herramienta de valoración de los riesgos. Se utilizó en Excel. Como podemos observar, esta, eh, para hacer esta análisis de riesgo, primero se utiliza primero ubicamos a cuál es el proceso que vamos a trabajar. Este es un proceso de la Contraloría, que es control fiscal micro, y se utilizó primero un inventario de activos, en el cual podemos identificar cuáles son los activos de la entidad. Todos los activos pues están incluidos en diferentes categorías, hay unos de hardware, otros de software, datos, información, hay personal, hay equipos. Y una vez identificados estos riesgos, se hace una descripción, una ubicación, algunos están acá en Bogotá, otros se encuentran en nivel desconcentrado, se encuentran unas personas que son responsables de estos activos, se identifican, son personas, pueden ser funcionarios o pueden ser dependencias o áreas. Bueno, vamos a ver ahora, una vez identificados los activos, se hace una valoración de estos activos. Estos activos se valoran de acuerdo al deterioro de estos pilares de la seguridad, que son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de cada uno de estos activos. Y se tienen unas valoraciones de estos activos que van de 1 hasta 5, los cuales se utilizaron estos criterios de valoración que vamos a ver. De estos criterios de valoración del impacto del activo puede ser que van de acuerdo a la pérdida que puede tener tanto financiera como reputacional. Se le da una escala que son impactos que son incidental, menor, moderado o extremo. Y una vez se tiene estas valoraciones, acá se le da estos valores de acuerdo al activo y cuál es el impacto que tiene la organización, y al final nos da un valor, es de acuerdo a la sumatoria de estos pilares y esta valoración. Bueno, después vamos a hacer lo que es una identificación de las amenazas y a su vez de las vulnerabilidades. Entonces, acá por cada activo se identificaron las amenazas y cuál amenaza que afecta de acuerdo a una vulnerabilidad. De una vez se obtiene estas vulnerabilidades y amenazas, va a realizarse una valoración de las amenazas e impactos de estos activos. Entonces, para eso se utilizó una tabla de donde vamos a mirar cuál es el activo, cuál es la probabilidad de ocurrencia de esas amenazas, digamos, de acuerdo al histórico del tiempo, y miramos cuál es el nivel de vulnerabilidad. Para determinar cada uno de estos, tiene una serie de valoraciones o criterios de valoración, los cuales se encuentran en esta tabla, donde observamos que, miramos, por de acuerdo a la probabilidad o frecuencia, también tiene una valoración de 0 a 3, que son baja o mínima, o una probabilidad que también esta es baja, o una probabilidad media y una probabilidad alta. Y también se dan unos niveles de vulnerabilidad, también va de 0 a 3, que es valor menor de deterioro, perceptible de deterioro, o uno medio y otro alto. Una vez se tiene estas valoraciones, se empiezan de acuerdo al criterio que se está hablando. Si estamos hablando de un criterio de confidencialidad, de integridad, y se le da dando la valoración.
Bueno, y una vez se realiza estas valoraciones en cada uno de los activos, cada uno de los activos, luego se mira el nivel de impacto. Este nivel de impacto se utiliza otra tabla que se encuentra también acá en esta, y se observa de acuerdo al, a la vulnerabilidad con que se evaluó, se mira también en qué dimensión o que está afectando. Entonces, por ejemplo, si digamos que hay un nivel de vulnerabilidad 5, pero con la probabilidad 2, por ejemplo, en este caso, hubo robo hurto, entonces miramos en qué probabilidad nos va a dar este resultado. Entonces, para la confidencialidad con probabilidad media, entonces digamos 2, esa es la probabilidad de impacto, y 5 es el nivel de vulnerabilidad. Con esto evaluamos el impacto, entonces por eso nos va a dar un valor de 6 y acá nos aparecería esa valoración de 6 que sería acá. Con cada uno de estos, con 2 y 5 te da 6, 6. Por ejemplo, en esta que dio impacto bajo, pero con una valoración de 1 o valoración de 5, miramos cómo nos da. Entonces acá por 1 con 5 da 5 y 1 con 3 da 3. Te vamos a observar con el criterio de valoración. Cuando es 1, con cada uno de estos valores, con 1, con 2 o con 3, nos da el mismo valor. Por eso es que nos dan estos valores de impacto. Una vez ya se han realizado estas valoraciones, se escogen primero unos activos porque no se van a ver todos los activos, entonces se les seleccionaron unos colores amarillos a estos activos que se van a evaluar y luego se hizo una tabla de valoración de riesgos. Una vez con esta tabla de valoración de riesgos, ¿qué hacemos? Primero vamos a identificar lo que es el activo con su respectiva amenaza y toda la valoración de lo que hemos hecho. Entonces se da la valoración del activo, que fue lo primero que hicimos, luego la probabilidad de ocurrencia, el nivel de vulnerabilidad y el nivel de impacto. Con esto se sacó fueron unos promedios de acuerdo a los criterios de confidencialidad, integridad y disponibilidad, y al final se hizo un cálculo, una multiplicación de estos valores, y con estos valores se utilizaron una serie de escalas, los cuales me pueden dar unos criterios de aceptación y valoración de riesgos. Acá se hicieron los valores con las escalas y cómo se clasificar, que fue lo que inicialmente vimos. Una vez se realiza esta valoración, se observa, se puede realizar una identificación del riesgo. Entonces, se le dieron un identificador del riesgo y se redactaron los riesgos por cada uno de estos impactos que tienen estos activos, se identificaron unas causas y unas consecuencias que puede traer ese activo de acuerdo a los criterios que se hayan evaluado. Y acá se hizo lo que es la evaluación de estos niveles de riesgo y luego se hizo un mapeo con respecto a los controles que puedan, digamos, mitigar estos riesgos. Entonces, a continuación vamos a observar lo que es la lista de chequeo. La lista de chequeo es un instrumento que nos indica en qué medida, digamos, los riesgos pueden ser mitigados de acuerdo a unos controles que se han identificado. Entonces vamos a ver cómo se realizó esta identificación de esos controles y cómo se aplicó esta lista de chequeo. Entonces, utilizando también la misma herramienta que estamos viendo, acá vamos a observar cuáles son los controles que se fueron relacionando de acuerdo al riesgo y cómo se iba a mitigar ese riesgo con ese control. Entonces, primero vamos a observar, primero se hizo un listado de todos los dominios de control. Y con estos dominios de control se hizo el respectivo tipo de control o una clasificación de tipo de control, en donde podemos ver control de tipo administrativo, unos controles de entorno y habitabilidad y unos controles técnicos y físicos. Se hizo esa clasificación y de acuerdo a los tipos de riesgo que íbamos encontrando, nosotros íbamos ubicando esos controles
y los fuimos relacionando de acuerdo a estos tres tipos, los más importantes, los que más se repetían, con los cuales hicimos una valoración de esos riesgos y, estos son los que se escogieron, ¿no? Son algunos controles y algunos riesgos con los cuales se realizó la lista de chequeo. Esta lista de chequeo, ya teniendo en cuenta el tipo de control y dominio, se realizó una probabilidad de ocurrencia de este control, es decir, que si que tanto se encuentra este control la entidad, si se está utilizando o no, en qué nivel de, uso se tenga. Se realizó esta comparación contra el activo, contra el impacto de este activo. Por ejemplo, acá aparece para el primer riesgo, que es el de utilizamos el control de riesgo para la existencia de la política, que es para el riesgo 1, y si tenemos desde allá, si existe una política de riesgos, y miramos cuál es el impacto, que es el impacto que tiene la pérdida o robo de los equipos con los cuales se pierde la confidencialidad de la información que tiene, y si se tiene una política y tenemos claro, pero el nivel de impacto lo reduce a un riesgo bajo. Entonces, acá me aparecen niveles de riesgo de acuerdo a esa evaluación que tengo por cada uno de estos controles con esta lista de chequeo, lo cual me da como resultado a una matriz de riesgo residual, que es lo que me aparece. La primera es de acuerdo a los niveles de riesgo inherentes, y al final ya con los controles realizados en la lista de chequeo me muestra cuál es la matriz en su riesgo residual. Con esto se hizo lo que es la valoración de estos riesgos y el impacto, y se realizó luego unas acciones con cada uno de estos riesgos, y se hicieron una valoración, digamos, de acuerdo al riesgo residual y qué es lo que se tiene que hacer y quién es la persona a realizar estos riesgos. Con esto concluiría lo que es la presentación de esta valoración de riesgos. Mejoramiento del sistema de gestión y seguridad de la información. El proceso de mejora continua cabe lugar posterior al establecimiento del SGSI. Estas oportunidades de mejora se originan usualmente a partir del constante monitoreo sobre el SGSI, reportes a las diferentes reuniones del sistema de gestión y seguridad de la información, aparición de una no conformidad, resultados de auditorías, análisis de eventos, y a partir de eso se generan las acciones preventivas y acciones correctivas, que explicaremos a continuación. Toda acción correctiva tiene que ver con una acción que debería emprender la organización para identificar y eliminar las causas de las no conformidades detectadas. De este modo, para que no vuelvan a presentarse. Cabe destacar que este tipo de acción se lleva a cabo una vez se ha impactado el sistema de gestión y seguridad de la información por el no cumplimiento de una política o el no cumplimiento de un proceso en el SGSI. Una acción preventiva contempla el tomar medidas para mitigar o eliminar el impacto de un problema potencial que pueda impactar el SGSI. Los pasos para llevar a cabo una acción preventiva es identificar la no conformidad, diseñar la acción preventiva, determinar sobre el SGSI la ejecución de la acción, registrar sus resultados y verificar el cumplimiento de esta acción preventiva. Conclusiones. Identificamos con claridad que el diseño e implementación del SGSI, de acuerdo a la norma ISO 27001, permite que cualquier organización logre reducir significativamente sus costos, optimizar su funcionalidad a nivel de procesos, junto a un esfuerzo constante que se hace por garantizar la seguridad en la información. Se reconoce la importancia, credibilidad y prestigio que genera a una organización disponer de un sistema SGSI, el cual permitirá mejorar la imagen corporativa, aumentar la credibilidad ante los diferentes stakeholders, como lo son el cliente, el proveedor, aliados, entre otros, demostrando un alto grado de compromiso hacia la protección de la información, su tratamiento, su transmisión y su almacenamiento. En los procesos de establecimiento y mejora continua del SGSI es indispensable que se cuente con la comunicación asertiva entre los interesados e impartición de la cultura de la seguridad hacia todo el personal de la organización. De esto depende en gran medida
el éxito sobre los resultados deseados. La Contraloría General de la República tiene como visión velar por el buen uso de los recursos de la ciudadanía, la modernización del Estado, la protección de los bienes y por lo tanto se lleva a cabo la actividad de identificar los riesgos que pueden presentarse en la organización y de esta manera llevar a cabo estrategias que van a disminuir el impacto de los riesgos y lograr una mejora continua sobre la organización.